Atraso, hambruna, pobreza, analfabetismo y penuria. Cuando finalizó la guerra civil, España era un país hundido de calles de tierra y empedradas, de adultos mayores guardando luto, mendigando por las esquinas y niños desamparados corriendo de un lado a otro entre ruinas. La necesidad se apoderó de la mayoría de la población en un periodo en el que el régimen franquista pretendía curar los destrozos de la guerra con una autarquía, inspirada en la puesta en marcha por Mussolini en Italia y en la de Hitler en Alemania. Una política económica basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. El resultado no fue otro que una descomunal regresión económica marcada por el hundimiento de la producción agrícola y el desarrollo industrial. Fueron los llamados años del hambre, del mercado negro y del extraperlo, que además se vieron agravados posteriormente por la coyuntura internacional. El fracaso del modelo autárquico obligó al régimen a girar la política económica. Se liberalizaron parcialmente los precios, el comercio, y en 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos de primera necesidad. Los españoles pudieron comprar libremente a partir de entonces algo tan básico como el pan, aunque el hambre perduró por muchos más años. A pesar de que las medidas de la dictadura propiciaron cierta expansión económica, la Guerra Fría y el posterior cambio en la política internacional norteamericana hicieron el resto, ya que la ayuda a España desde 1953, en el marco de la firma de los Acuerdos de Madrid, dio al régimen un balón de oxígeno. La ayuda consistía en un total de 1.500 millones de dólares a cambio de permitir a los americanos instalar las bases aéreas de Morón, de Zaragoza y de Torrejón de Ardoz, además también de instalar la base naval de Rota. Esta cuantía fue inferior, sin embargo, a las prestaciones recibidas por los países europeos que beneficiaron del Plan de Marshall, pero contribuyó a la importación de bienes de equipo que más tarde trajo consigo el desarrollo industrial. No obstante, el subdesarrollo se prolongó hasta bien entrados los 60 y estuvo muy focalizado en ciertas regiones del país. La transición democrática no fue solo producto de la voluntad política de los españoles, sino que también influyó la situación en que se hallaba la sociedad en ese momento. La sociedad española pasó por un proceso de modernización muy intenso desde los últimos años de la década de los 50, que la afectó en todos sus aspectos, en el demográfico, en el educativo y el cultural, el económico, el urbanístico, el religioso, y la modernización de la sociedad se había convertido en un hecho de incompatibilidad con el régimen franquista, que podía considerarse inadecuado desde 1945. Ahora bien, la percepción de la incompatibilidad con el régimen era simultánea a la incapacidad para superarlo. La oportunidad para llevar a cabo este último se presentaría con la muerte del general Franco. El franquismo fue una dictadura de Francisco Franco, quien fue un general, dictador, militar y conservador que acumuló poderes como ningún otro gobernante, donde el franquismo fomentó el régimen dictatorial durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 hasta el día de su muerte en 1975. La dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica que se impuso por la fuerza después de un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República, que provocó una guerra civil entre 1936 hasta 1939, ocasionando la muerte de miles de personas. Se caracterizó por el miedo, la represión política y social, el control ideológico y moral de la población y la carencia de libertades y derechos humanos, donde también la dictadura se apoyó en el ejército, la iglesia y el partido único. El primer franquismo fue la primera etapa de la dictadura. Entre 1939 hasta 1959, comprendida entre el final de la Guerra Civil y la posición de España de autarquía, el cual era un conjunto de medidas económicas, es decir, que no comerciaba con otro país, causando insuficiencia de recursos básicos.
El fuerte intervencionismo del Estado en la economía generaba que los salarios bajaran, los precios subieran, se generaran fuertes hambrunas y además la industrialización del país se detuviera. En 1959, con el nuevo Plan de Estabilización y Liberación Económica, España dejó de ser tan intervenida por el Estado, donde los precios se estabilizaron y empezó a exportar más. A finales de los 60, en 1968, el gobierno franquista concedía la independencia por petición de la ONU. El segundo franquismo, llamado también el tardofranquismo, de 1959 hasta 1975, se produjo un crecimiento económico que dio lugar a una gran transformación social. En los años 60, la reanudación de una historia paralizada. Fue conformándose una nueva sociedad española cada vez más instalada en la cultura del consumo masivo y el disfrute del ocio. Pero estos cambios económicos y sociales no estuvieron acompañados de cambios políticos, ya que el programa político de tecnócratas, gracias al apoyo de Carrero Blanco, consideraron como objetivo aumentar el bienestar material de la población y complementar su institucionalización para asegurar su perdurabilidad después de Franco. En cuanto al nacionalismo vasco, fue resultado de las nuevas generaciones que rechazaban tanto el conformismo como la pasividad. Así fue como en 1959 surgió el Partido Nacionalista ETA, definido como Movimiento Revolucionario de la Liberación Nacional, optando por la lucha armada. En 1975 aumentó la inflación y el desempleo, generando huelgas y movilizaciones obreras más importantes de la historia del franquismo. Además, la actividad terrorista aumentó, tanto ETA como el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización armada de extrema izquierda, creada en 1973, y en ese mismo año, con la Operación Ogro, la organización terrorista ETA asesina a Carrero Blanco, y en 1975 muere de una enfermedad el general Franco. En España se logra evidenciar un gran desconocimiento por la dictadura franquista, y eso es evidenciado en algunas críticas que realizan algunos autores. Hay que admitir que resulta lógico que los jóvenes no sepan nada acerca de estos hechos, pues nadie les ha hablado de ellos, lo que es una muestra más de la ocultación a la que se encuentra sometida la historia de España. Unos señalan que aquellos acontecimientos apenas se abordan en las asignaturas debido a la extensión del programa, lo que hace que las explicaciones se acaben cuando comienza el franquismo. Los estudiantes apuntan que en esas clases percibían la impresión de que los profesores, no todos, demostraban poco interés en querer entrar en lo que parece ser un agujero negro en nuestra historia. Por tanto, aquella memoria es avergonzada, considerándose despreciable y pasando desapercibida por no ser mencionada. Esto lleva a las víctimas de la historia al silencio y a la renegación de sí mismas. Hay otro factor más que aclara este escaso conocimiento en la actualidad, y es la falta de curiosidad intelectual y la inquietud política y cultural es menor que la que había en los años 60. Asimismo, hay una menor afición por la lectura, por tanto, también menos interés por averiguar por uno mismo. Otras hipótesis manifiestan que ni siquiera se recuperaron del todo las memorias familiares del conflicto, en parte por miedo a no cubrir de nuevo aquellas heridas que no habían cicatrizado del todo, perdiendo aquellos relatos orales que permiten la supervivencia de la memoria, que es la conexión con la historia. En la producción literaria, cinematográfica e historiográfica dedicada a la guerra civil, el franquismo era más bien mezquino, debido a que en el terreno literario e historiográfico la atención se había dedicado sobre todo a reconstruir la tragedia de los años 40, es decir, el periodo de más intensa represión que en gran medida continuaba la propia guerra. Quizá podemos interpretar este último dato en línea con lo señalado hasta ahora, como un claro desinterés.
La memoria del franquismo actualmente se encuentra amenazada por el olvido de su información. Por tanto, nada debe impedir la recuperación de la memoria, sobre todo cuando los acontecimientos vividos son de naturaleza arbitraria y trágica, de represión, de violación de los derechos humanos, en donde en ella hubo personas que huyeron de su país, exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, también campos de concentración franquistas, hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado y personas que fueron ejecutados en la posguerra. Tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar la recuperación del pasado es indispensable para utilizarlo y servirse de él para comprender situaciones nuevas. ETA surge a finales de la década de 1950, durante la dictadura franquista, entre círculos juveniles del nacionalismo vasco tradicional representado por el Partido Nacionalista Vasco. En 1968, el grupo se lanza decididamente por la vía armada. En 1973, ETA provocó un hondo impacto en la sociedad española de la época, con el asesinato de Luis Carrero Blanco, jefe de gobierno español durante la dictadura franquista, ya que suponía el mayor ataque contra el régimen franquista desde el final de la Guerra Civil. Este asesinato, también conocido como Operación Ogro, alimentó las simpatías hacia la organización entre algunos sectores más radicales de la izquierda. Inactiva desde el anuncio del cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 y desarmada desde abril de 2017, anunció su disolución el 3 de mayo de 2018. Bueno, España inicia su transición hacia la democracia tras, como lo dijeron mis compañeras, la muerte de Franco. Entonces, tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre, el Consejo de Regencia toma como el mandato, ¿cierto? Mientras Seúl se encontraban y toman la decisión de que llegara el rey. Entonces el consejo empezó a hacer reuniones para tener propuestas para cambiar el régimen, hasta el 22 de noviembre que llega Juan Carlos I de Borbón, quien es proclamado el rey, y allí él, y acompañado con el régimen, empiezan a plantear distintos mecanismos para que cambiara la dictadura y pasara a ser un estado democrático. España se ha encargado mucho de fundamentar la paz. Por eso, entre 1984 y 1989, crea unas organizaciones que ayudan a la construcción de la paz, mediante la educación y la sensibilización por estos temas, capacitando a estudiantes, capacitando a personas mayores y a otras personas sobre todos los procesos de paz, ¿cierto? Entonces la intención de esto era que las personas pudieran como solucionar y hacer resolución de conflictos, ¿cierto? Por eso crea los 3 centros, crea 4 centros. Crea el Centro de Investigación para la Paz, como el CIP, crea el Seminario de Investigación para la Paz, que es el CIP, y crea el Seminario de Educación para la Paz, que es el CEDUPAS, y crea el Seminario Galego de Educación para la Paz. Como tal, el que más se ha
fundamentado o el que más ha tomado como cartas en el asunto ha sido Sedupaz. Este ha tenido es el que más ha influido, es el que ha tenido como tres objetivos principales, que es: el primero, crea inquietud y sensibiliza; el otro, contribuye a la formación de educadoras y educadores para la paz; y este, que para mí es el más importante, crea, adapta y difunde materiales para poder generar la paz. Entonces, como tal, este es el que se encarga de hacer una ejecución, de que haya una ejecución para la paz. Bueno, el grupo armado más grande que ha tenido España ha sido los ETA. Este grupo ha llevado muchos años tratando de hacer una resolución. El Tiempo, la revista El Tiempo, de acá de Colombia, el periódico La Revista, el 27 de septiembre de 2016, a las 9:26 de la mañana, saca un artículo sobre que hablaba sobre que los ETA estaban muy inconformes con el proceso que se había hecho en España, y decía que España y Francia habían tomado unas medidas muy pobres, ya que el proceso que se había hecho acá en Colombia había sido muy bueno. Pues el acuerdo que había llegado el presidente, en ese entonces el presidente Santos, con las FARC. Bueno, el ETA anunció el 20 de octubre del 2011 el cese definitivo de lucha armada, 3 días después de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián. Esta conferencia se hace de la mano de estas organizaciones, de la CIP, Sedupaz, se hacen de la mano de ellos y se encargan primordialmente de hablar de los procesos de paz. Entonces, como en ese momento el problema pues más grande que regía en ese entonces era con los ETA, pues se encargaban de hacer acuerdos para que se diera. Pero bueno, en esta conferencia habían varios actores, como organizadores, partidos políticos, instituciones, patronal son empresas, sindicatos, personalidades internas, como exsecretarios, exlíderes, exministros, entre otros. En el 2011 fue que, como aquí lo vimos, los ETA dejaron de ser una organización armada, pero seguía la organización, el grupo todavía seguía, hasta 2018, que en 2018 como tal fue el momento en el que hubo una desintegración total de este grupo.